todos, bienvenidos una vez más a Psicologízate en Casa. Vamos a tener una serie de cápsulas acerca de psicología de la salud. Vamos a empezar a hablar sobre algunos tópicos como intervención en crisis, notificación de malas noticias, pero hoy vamos a abordar específicamente la notificación de malas noticias en pacientes pediátricos. Es importante mencionar que las malas noticias es aquella información que va a modificar de forma radical y negativa, pues la percepción que se tiene del futuro e incluso va a orientar nuestras conductas hacia un determinado objetivo específico, ¿no? Y podemos encontrar notificaciones de malas noticias de muchas formas, por ejemplo, el que terminemos con una pareja, el que, por ejemplo, reprobemos un examen, el que nos despidan de un trabajo, son malas noticias y van a modificar de forma radical y negativa pues la percepción del futuro y pues lo que vamos a ir realizando, ¿no? Pero también en la salud tenemos diferentes cosas, como por ejemplo el tener una nueva enfermedad, el cambiar de diagnóstico, el empeoramiento, el pronóstico que puede tener la misma enfermedad, la muerte, entre otras cosas. Para ello, justamente, específicamente la muerte en la infancia, los niños van a tener esta capacidad de pensar, pues que en algunas etapas, como vamos a ver ahorita en unos minutos, pues las personas pues van a seguir existiendo a pesar de que haya, pues su cuerpo pues haya dejado de latir su corazón, de que haya tenido funciones biológicas y fisiológicas específicas que se están presentando, una parte de la población pediátrica va a pensar justamente que continúan existiendo de alguna forma. Pero es importante mencionarlo porque en edades tempranas la muerte es similar a la ausencia de una persona, ¿no? Y dependiendo del desarrollo y del hito en el que vamos a estar trabajando, va a ir cambiando de manera importante. Y a veces, de manera importante, los niños van a tener esta capacidad de representar a las personas ausentes antes de tener pues quizás la comprensión completa pues de la inevitabilidad biológica y pues la finalidad de la muerte, ¿no? Es decir, pues esta parte muy orientada a darse cuenta pues que la persona que estaba viva, su cuerpo pasó a ser un cadáver, ¿no? En el cual pues poco a poco se va a ir descomponiendo de manera gradual. Bueno, además de esto, también vamos a encontrar que dependiendo de la edad, van a haber algunas consideraciones que van a ser importantes. Lo que menciona la evidencia o lo que se ha encontrado es que del 0 a 6 años, ¿no? Entre infante y esta parte preescolar, ¿no? Vamos a encontrar, pues que usualmente los niños ante la pérdida van a buscar a la persona fallecida, quizás no se van a apartar, pues, del progenitor, del superviviente o se van a quejar, se van a orinar, se pueden chupar el dedo, ¿no? Puede aparecer irritabilidad e ira por haber sido abandonados, el miedo a que también les abandone el otro progenitor y vínculos afectivos con alguien que se parezca quizás con el fallecido, se puede encontrar esto, ¿no? Y usualmente cuando nosotros trabajamos con este tipo de población, sobre todo con preescolares, usualmente tendemos a usar un lenguaje concreto, muy, pero muy sin metáforas, eufemismos, ¿no? Y sobre todo mencionar que el cuerpo pues ya no funciona. Y sobre todo exagerar, por ejemplo, la gravedad de la enfermedad para que se haya suscitado pues la muerte, ¿no? Lo que se ha recomendado es explicar justamente que la muerte es simplemente el cesar, ¿no? De los signos vitales, ¿no? Como si fuera una máquina, ¿no? Donde poco a poco se va parando hasta que ya deja de funcionar. Y esto es algo que va a permitir justamente que las personas puedan adaptarse de la mejor forma o los niños preescolares pues a la ausencia o al momento de comunicarle y comunicarle que no porque él se enferme o porque otra persona se enferme implica automáticamente que la persona puede fallecer. Algo que se recomienda mucho es mantener rutinas, ¿no? El apoyo del cuidador, estar ahí, por ejemplo, mediante ciertos tipos de intervenciones psicológicas, ¿no? Por ejemplo, sobre todo de respiración, de relajación, intervenciones quizás conductuales, rutinas, programación de actividades placenteras para evitar que se puedan desencadenar alguna otra problemática a largo plazo. Específicamente hemos encontrado que en niños escolares, ¿no? De 6 a 12 años,
Usualmente pueden presentar síntomas o respuestas, ¿no? Como que nieguen lo que ocurrió, que idealicen pues, a la persona fallecida, que culpen a la persona fallecida de algún problema o de la muerte que se pudo haber presentado. Pueden sentirse con miedo, vulnerabilidad y pueden asumir el rol del papel fallecido, ¿no? Usualmente hasta lo podemos escuchar de manera muy común. Es que falleció mi papá y entonces yo a los 8 años sabía que debía de ser el hombre de la casa o la persona de la casa, cuando pues no necesitamos que sea un hombre, no necesitamos que sea el responsable de la casa. Para eso hay adultos que están alrededor de ellos, sus cuidadores primarios, que ellos deben de tomar ese rol. No debemos de obligarlos a tomar otro rol que no les corresponde en su edad. Y sobre todo, que aquí lo que nos va a importar son explicaciones sencillas, precisas y claras, ¿no? Y evitar utilizar eufemismos como el, ya se nos fue, ya no está. Ser claros y evitar, pues, quizás como cuestiones espirituales, ¿no? Como de, está con Dios, está con alguna persona, cuestiones espiritual, ¿no? No se recomienda, ¿por qué? Porque se puede dar a entender que lo tomen muy literal, ¿no? Y el objetivo es que se han hecho estudios donde se han comparado que es mejor una cuestión quizás biológica, mencionar lo de la máquina, ¿no? Que poco a poco van disminuyendo sus funciones versus a una explicación espiritual, hay mayor entendimiento cuando hay algo biológico, ¿no? Y sobre todo, pues la parte de la adolescencia, ¿no? Ya cuando pasamos o cuando ya son mayores, ¿no? Usualmente pues se presentan síntomas, ¿no? Bajo rendimiento académico, factores de riesgo, consumo de drogas, relaciones sexuales sin protección, entre otras cosas que pueden ponerlos en riesgo, ¿no? Agresividad, culpa, negación de lo ocurrido y volvemos a lo mismo, al asumir las responsabilidades cuando no se presentan. Y aquí la transmisión de la noticia ya se puede acercar a una cuestión espiritual, ¿no? Como esta parte, el sentido de la muerte, el sentido de la vida, y algo que nos va a ayudar mucho con esta población es mantener rutinas y el apoyo social de los seres significativos que se están rodeando, ¿no? Y volvemos a lo mismo, la planeación, el que tengan sus rutinas de ir a la escuela, que no dejen de hacer este tipo de actividades, pueden ayudar. Pero además de esto, pues, como les comentaba, se hizo este estudio en el 2012, donde les explicaban desde una explicación religiosa y una biológica y sin explicación para entender la muerte, pues encontraban que había, entre más chiquitos eran, pues entendían muchísimo mejor pues, la parte biológica que quizás pues la religiosa o sin explicación. Sobre todo en edades que son muy pequeñas, menores a los 10, 11 años, ¿no? Y la realidad es que, como les mencionaba, en grupos de 7, los grupos de niños de 7 años, pues parecía que había una tendencia más, una cuestión biológica, ¿no? Que quizás biológica y religiosa, ¿no? Era como mejor entendían, pero ya después o llegando incluso a la pubertad y justamente a la adolescencia, parecía que ahora el rol se cambiaba a una cuestión más biológica y religiosa, ¿no? Es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Para poder transmitir mejor la noticia. Y pues la realidad es que tienden, pues los niños, pues en esta etapa, sobre todo escolares, van a oscilar más como un pensamiento dualista, ¿no? En términos biológicos, enfatizar pues quizás la función al morir, ¿no? Pero en términos religiosos, enfatizando pues quizás su continuidad de la función, es decir, ya estamos hablando como de 11 años, incluso mayores, ¿no? Quizás estos pensamientos pueden ayudar a tener una mejor adaptación. Y pues la realidad es que los hallazgos más recientes confirman que en muchos niños, ¿no? Muestran una postura biológica y religiosa, no solamente incluso cuando piensan en el cuerpo, sino que también cuando piensan en varios procesos incluso corporales, ¿no? Diferentes o varios diferentes cuestiones, ¿no? Pero esto es lo que se ha reportado de la evidencia, ¿no? Y pues es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Que aunque la evidencia menciona que se debe de adoptar más por una postura biológica, que quizás una cuestión religiosa hacia la muerte, esto va a depender de la cultura en donde nos vamos a desempeñar y es poco probable pues que quizás esto sea universal, ¿no? Pero pues es como lo que más se recomienda de acuerdo mínimo en la cultura occidental, ¿no? Y es importante tomarlo en cuenta. Y en las comunidades donde la cultura quizás circunda más al respecto
pues, de cuestiones de creencias de la vida, ¿no? Pues puede ser más probable que adopten otro tipo de posturas. Y tenemos que saber el contexto donde nos estamos desempeñando. Espero que te haya gustado esta cápsula y nos vemos en la siguiente.